Recibe un caluroso saludo y es mi deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Bendito sea mi Dios, que podamos recibir su palabra y poderlo adorar. Si tú estás en Guatemala, te invitamos. Ven a nuestra iglesia, ven a nuestro servicio presencial y será muy grato poder ministrarte, orar por ti, conocerte mejor. Bien, ahí donde estás, vamos a entregar esta reunión al Señor y después vamos a adorar. Medita en el canto y vamos a entrar a la enseñanza. Padre, gracias te doy porque tú eres bueno, mi Dios. Gracias te doy, Señor, porque si no es a ti, ¿a quién? Solo a ti tenemos esa gratitud y ese deseo de poderte adorar y exaltar. Señor amado, atiende al que tenga alguna necesidad, cuídalo, bendícelo y sobre todo, Señor, háblanos el día de hoy. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Vamos a decirlo juntos en este día. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú.
Puedes en este momento adorarlo. Vamos a adorar con nuestras palabras. Que los dichos de lo más profundo de nuestro corazón le digan: te adoramos, oh Rey, te adoramos, te exaltamos, Señor. Digno eres de ser adorado, exaltado. Santo, santo, santo eres tú. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza te pertenece. Digno eres, oh Rey, santo eres. Santo, santo, santo eres tú. Puedes levantar tus manos. Te adoramos, Señor. Te exaltamos. En gran manera, Señor, honramos tu nombre, diciéndote santo, santo, santo. Amén. Digno eres tú, Señor, santo. Aleluya. Bueno es adorar, es el nombre del Señor. Y digno de ser exaltado, adorado, que nunca falte en nuestra boca motivos para decirle cuánto le amamos y cuánto representa Él para nosotros. Realmente es un momento en que yo aprovecho para provocar que aquel que me está escuchando pueda en sus palabras adorarlo. No hay como nosotros poder adorarlo con nuestro cántico, con nuestros deseos propios. Y eso es importante. En este momento, pues yo voy a seguir adorando el nombre del Señor, orando por aquellas ofrendas que han presentado algunos de los que me están escuchando, y quiero bendecir tu vida, sobre todo bendecir todo lo que tú hagas y emprendas. Ahí donde estás, cierra tus ojos y acompáñame con esta expresión. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo, Padre mío, toda ofrenda que se haya puesto en este altar, en este ministerio. Bendigo cada uno por nombre y sobre todo, Señor amado, te ruego que tú seas por Dios, que seas tú por Padre y sobre todo benefactor, haciendo multiplicar toda dádiva, Señor, toda ofrenda y sobre todo, Padre mío, que tú puedas, Señor amado, en el nombre de Jesucristo, guardarlos, santificarlos de mal y de cualquier situación adversa. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea Dios, ¿verdad? Es una obligación mía el orar por esta. Cuando uno ofrenda es una adoración. Entonces creo que es bueno hacerlo. Bien. Entonces, ahí donde estás, vamos a entrar hoy de lleno a la enseñanza que hoy tengo, pues creo que es del Espíritu. Siempre voy a seguir creyendo que Dios es el que pone en mí el hacer y el querer por su buena voluntad. Y el deseo del Padre es que todos creamos que tenemos un destino. Todos tenemos un propósito en la vida. Pero ese destino y ese propósito dice que está marcado por Dios. Dice que de alguna manera Dios se antepuso antes que tú nacieras al propósito por el cual nosotros debimos de haber venido a esta tierra. ¿Cómo así? ¿Y eso de dónde salió? Bueno, hoy vamos a estar a lo largo de esta escritura, tratar de ver pasajes que hablan que nuestra vida realmente ha sido diseñada. Nosotros somos personas que de alguna manera fuimos prediseñados para un propósito en Dios. Pero alguno dirá, ¿usted cree que Dios diseñó mi divorcio, mi viudez
o la pérdida de algún ser o algún recurso, alguna estafa, pues en todo sentido Dios, por lo que dice la Escritura, Él planifica, Él diseña el bien, pero en algunos el mal alcanza. Y hoy pues vamos a referirnos a que debemos decirle: Señor, ayúdame a alcanzar el bien que está destinado para mi vida y poder desechar todo mal que pueda haber para conmigo. Y de esta manera pues vas a descubrir que nosotros fuimos destinados para el bien, para hacer buenas cosas. Mire cómo dice Efesios capítulo 2, verso 10, y dice de esta manera: nosotros somos creación de Dios, por supuesto, por nuestra unión con Jesucristo. Está aquí, entonces aquí ya primero viene una condición. Dios predestina o prediseña o tiene prediseñado a aquellos que son considerados hijos de Él, por cuanto su vida está gobernada por Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien. Si estamos pensando en que vamos a hacer el bien, no solo es el bien de la buena voluntad de hacer las cosas, también es poder vivir bien, lo cual Dios había planeado desde antes, dice. Ahora, ¿desde antes de cuándo? Pues obviamente, desde antes de cuando fuimos creados, ¿verdad? O sea que aquí ya encontramos una versión más de que dice que nosotros fuimos diseñados para el bien, para poder nosotros vivir bajo las bondades que Dios tiene en nuestra vida. Y es mi deseo en esta enseñanza de hoy provocar que tú puedas aferrarte y decirle: Señor, yo tomo del diseño de bondad que tú tienes a mi vida y quiero caminar en él. Quiero someterme a él y quiero que tú gobiernes en ese diseño que hay en mí, ¿verdad? Porque da la impresión entonces que si él diseñó el bien para mí, es como que si él diseñó mi vida para un propósito. Y si esto es así, de alguna manera podríamos decir que nosotros fuimos predestinados. O sea que definitivamente sí estamos destinados para hacer el bien, pero previamente. ¿Dónde dice eso? Bueno, lea conmigo Efesios capítulo 11, verso 11, capítulo 1, verso 11. Y dice así: en él asimismo tuvimos herencia. Por supuesto que en el Señor Jesús nosotros hemos ya predestinados o estamos destinados a tomar esa herencia o esa tierra prometida o la tierra o sus promesas, habiendo sido predestinados, dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas. Nosotros fuimos ¿qué? Destinados previamente para un propósito. Pero ¿quién lo hizo? Aquel que hace todas las cosas según el diseño o el designio de su voluntad. Pero ¿cuál es el fin en todo esto? A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Que tú seas para alabanza de la gloria de Dios. ¿Sabes cómo veo yo esto? Como que si viene el Padre y dice: yo he diseñado a cada uno de los que me conocen, me reconocen como Dios, como Padre, y que tienen a Jesucristo en su corazón como Salvador. A estos yo los he predestinado para que vivan bien. Pero es que no es todo bien, dirá alguno. Sí, pero la diferencia es que conmigo, dice, cualquier situación te sirve con un propósito. O sea que todo tiene un propósito para los que estamos conforme al Señor, como estuvimos destinados a tener un propósito. Pero ¿cuál es el fin? Mire, ahí dice en el verso: a fin de que seamos para alabanza de su gloria.
Entonces, ¿cuál es el fin? Que el Padre pueda algún día agarrarnos y elevarte y decir, miren, así tengo a mi hijo Chito, así tengo a mi hijo, al que me está escuchando, Juan, Pedro, así lo tengo, miren cómo lo tengo de bendecido, para que conozcan que yo soy Dios, para que digan, estos los tengo así, para que el nombre del Padre sea glorificado o alabado o conocido. O sea que qué lindo el poder entender que nosotros en ese diseño de Él fuimos dispuestos para poder ser un modelo de testimonio para alguien más. Pero es que a mí no me ha ido bien. Pero aún tú todavía estás en el tiempo de enmendar y corregir y empezar a transformar toda maldición que tú sientes que ha venido a tu vida en bendición. Porque eso es lo que hace Jesús. Él viene a transformar todo eso negativo en algo positivo. Hermoso. Y usted dirá, ¿y dónde está esto del diseño? Bueno, mire, la escritura o en la Biblia hay, usted sabe que está compuesto por 66 libros. Bueno, pero esto es un compendio de libros que, pues, de alguna manera, aunque fueron inspirados por el Espíritu Santo y Él los unió, habla que aún aparte de estos libros que están en la tierra para nosotros, Dios tiene en los cielos otros libros. Y que de alguna manera, si es un libro, es que tienen algún tipo de registro. Por ejemplo, está el libro de la vida. En el libro de la vida dice que están apuntados todos aquellos que están destinados a ser salvos. Y incluso dice que aquel que ha estado escrito en el libro de la vida puede ser borrado. Por eso hay que cuidar esta salvación como algo preciado, muy precioso. También habla la Escritura que existe libro de las memorias. ¿Qué es eso, el libro de las memorias? Bueno, dice la Escritura que en él se registran los hechos de las personas. O sea que de alguna manera en el cielo hay un registro de todo lo que tú haces. Y el día de mañana que tengamos que dar cuentas, pues seguramente ahí va a salir el libro de las memorias y va a decir en tal día, en tal hora, o hiciste esto y en algunos esperamos que en la mayoría diga el Señor, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré y seamos galardonados. Pero si no es así, algunos puede ser que sean de alguna manera sancionados. ¿Por qué? Por lo que está en el libro de las memorias. Pero cuando hablamos de el bien que Dios diseñó para nosotros, porque somos personajes de diseño, esto está escrito en el libro de las obras. Bueno, así lo dice. Mire el Salmo 139, verso 16 y 17. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron, mire, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. O sea, aun cuando yo no existía, hubo un libro donde se escribieron mis días. Cuán preciosos también son para mí, oh, tus pensamientos. O sea que aun cuando nosotros éramos en ese lugar del cigoto o ese embrión que se está formando en el vientre o en la matriz de nuestras madres, dice que ahí cuando empezamos a tener vida, nuestros ojos como que empiezan a tener sentido o empieza a como que a operar la obra
por el cual nosotros venimos a esta tierra, que fue escrita mucho antes de que nosotros naciéramos. El libro de las obras. Entonces, la pregunta es, si hubo un diseño de nosotros antes, ¿será que este diseño es para bien o es para mal? Y por supuesto, téngalo por seguro que fue para bien. Todo gira alrededor de las promesas que Dios tiene para con nosotros. Por eso es que Él dice que nosotros fuimos creados como un vaso del alfarero. Él nos formó y nos formó conforme a un modelo que Él ya había prediseñado. Y esto pues lo vemos nosotros, que aquellos que han alcanzado el conocimiento de Dios, conocieron a Jesucristo cuando estábamos destinados, oiga esto, nosotros estábamos destinados a la separación eterna. Estábamos destinados llamémosle, al juicio de separación eterno, pero en la misericordia Dios dijo, no, estos están escritos en mi libro de la vida. Entonces un día ellos van a tener que alcanzar la gracia. Un día ellos me van a conocer por misericordia. Entonces, esto lo vemos, por ejemplo, en este verso. Póngale atención a este verso porque es muy, pero muy ilustrativo. ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria, es decir, nosotros. Bueno, pero aquí entonces usted dirá, quiere decir que hay algunos que Dios diseñó con anticipación para hacer el mal. No, yo lo que veo en un verso como este es que dice que todos fuimos diseñados para tener la oportunidad de conocerle a Él. Pero aquellos que le rechazaron, el Padre sabe quiénes son los que le rechazan. Y estos, obviamente el Señor dice, estos me rechazan y se convierten en vasos de ira que van a estar destinados a ser sentenciados. Es lo que da a entender. Pero aquellos que le conocimos, Él dice, somos como el vaso en manos del alfarero, de aquel que anda dándole esa forma conforme a como dice aquí, a lo que Él preparó de antemano, pero en todo sentido para que Él sea glorificado. Y de alguna manera con esto nos da a entender de que Dios en su misericordia busca que todos puedan alcanzar el arrepentimiento, que todos puedan alcanzar el propósito de un llamado de buscar a Dios. Este verso que voy a leer ahorita está muy relacionado con Jacobo y Esaú. Y es curioso, porque ambos, estos eran gemelos. Nacieron, pues obviamente, gemelos de una misma matriz, de su madre, que era Rebeca. Y dice que Rebeca estaba casado con Isaac. Entonces, Isaac y Rebeca tienen a sus hijos. Pero lo curioso es que de estos dos, uno recibe gloria como si fuera un vaso de misericordia y otro se convierte en un vaso de ira, porque él buscó y él deseó, que era Esaú, lo malo. Mire cómo dice este verso. Porque aun cuando los mellizos, los gemelos, no habían nacido, miren, no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo para el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, no por lo que no habían nacido, no tenían obras, sino era por un llamamiento.
Y se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Y dice que por ende, Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú por lo que él hizo. Pero da a entender como que el padre, en su omnipresencia, él sabe quiénes lo van a rechazar, quiénes le van a dar la espalda, quiénes, aunque se acerquen a él, lo van a menospreciar. Entonces Dios dice, bueno, el Padre va a buscar todos los medios para acercarlo, para atraerlo, para hacerlo otra vez sensible al propósito de bien que Él diseñó. Pero hay algunos que el Padre mismo ya sabe que lo van a seguir negando. En este caso estamos hablando de Esaú. Esaú vino y él decidió, él voluntariamente decidió darle la espalda al Señor y buscar otro tipo de costumbres. Dejó las costumbres hebreas con las que él fue criado y se aferró y tomó las costumbres de otros pueblos paganos. Y es de ahí donde Esaú, donde está mucho de la, de estos pueblos que realmente se levantaron en contra del Señor. Entonces, siendo así, por supuesto que nosotros, si sabemos que Dios nos destinó al bien y que somos diseñados, no pongas en tu mente ahorita el decir, ¿y qué tal si yo estoy destinado al mal? No. Si Dios siempre va a provocar que tú te arrepientes, que tú encuentres el arrepentimiento. Esto, ¿sabes qué? Me hace recordar, todos sabemos de que entre los 12 discípulos había uno que incluso Jesús dijo que Satanás estaba dentro de él y que estaba destinado a la perdición, Judas. Pero por la forma como se relata, dice que yo estoy convencido que Jesucristo aún quiso mostrarle su amor a Judas en la última cena. Y dice que en esa última cena que hicieron, pues la Pascua, dice que Jesús vino y agarró de su mano y metió en el plato de Judas y le dijo, déjame comer de tu plato. Y agarró de ese plato y se lo metió a la boca. Y en eso le dijo a Judas, ve y haz lo que tengas que hacer. Yo quiero que mediten esto. Él no le estaba diciendo ahí, ve y entrégame. Ve y sigue las órdenes de tu padre, el diablo, Satanás. No. En el momento que Jesús mete su mano en el plato de él, es una expresión de decirle, aún así yo te amo y tengo la confianza de comer de tu comida, porque tú estás en mi mesa. Yo estoy aquí dispuesto a decirte que puedo amarte. Entonces, ve y decide lo que tengas que hacer. Y en ese momento como que le estuviera diciendo, si tú decides arrepentirte, puedes hacerlo en este momento. Pero dice que Judas se levantó y literalmente él no soportó esa expresión de él. Y definitivamente él vino y buscó su destino. Él halló su destino. Pero de alguna manera encontramos que Dios siempre provoca, oiga lo que te digo, provoca que nosotros busquemos el bien. Estamos destinados al bien y que podamos amar esas promesas, amar lo que dice la Escritura acerca de ti, para que encuentres que siempre Dios busca el bien a nuestro favor, ¿verdad? El ejemplo pues hermoso de los que hallaron su destino es el mismo Señor Jesús. Dice que él, cuando estaba en el templo, dice que él había recibido ya la unción del Espíritu Santo, que él fue ungido en el Jordán, y ahí fue
a los días fue a la sinagoga y en eso dio lectura a un pergamino. Y él le empezó diciendo de esta manera. Mire cómo dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Él había sido ungido en el Jordán para dar, y ahí empieza a decir lo que él iba a hacer en el futuro. Y él estaba solo recitando una porción que decía la Escritura acerca de este personaje. Y él decía: yo soy ese personaje, el Mesías. Vengo a dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad al cautivo y a dar libertad al preso de cárcel. Y luego dice en el verso 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y yo hoy vengo a decirte: hoy se cumple en tu vida toda promesa que Dios haya hablado para ti y que tú hayas retenido. O sea, el problema de muchos es que quieren las bendiciones de Dios, pero no conocen las promesas de Dios. Nosotros tenemos que aprender a conocer. ¿Y dónde las conocemos? Como Jesucristo conocía. Él mismo vino y dice: aquí el Espíritu del Señor está sobre mí. Él empezó a relatar la Escritura de una promesa que iba a suscitar, y él dijo: hoy se está cumpliendo. Entonces, nosotros debemos decir: yo me aferro a esas promesas que hay en la Escritura que hablan para el pueblo del Señor. Por ejemplo, Deuteronomio 24 habla de las bendiciones que están destinadas para nosotros. Y una de estas dice: no seremos cabeza y no cola. No pediremos prestado, sino tendremos para prestar a alguien más. Y así hay un sinnúmero de promesas que tú puedas anhelar, desear, buscar su palabra para tomar esas promesas de destino que están para nuestra vida, y que tú puedas decir: si esto está escrito, yo lo tomo, yo lo ato a mi corazón, porque yo sé que Dios lo escribió para mi vida. Miremos otro personaje, y ese es el caso de María. María, pues, era una muchacha, ella era virgen, de alguna manera no había podido concebir. Su prima Elizabeth fue la madre de Juan el Bautista, ella era estéril. Y así como pasó en Elizabeth, pasó en María. Ambas concibieron milagrosamente, pero a ella se le presentó un ángel. Y yo puedo imaginarme que el ángel, cuando le empezó diciendo, mire cómo le dijo. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamarás a su nombre Jesús. Y en el verso 38 dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su voluntad. Y yo cuando veo este verso, yo puedo imaginarme que María, cuando le dijo el Señor: llena eres de gracia, y tú vas a ser el vaso portador del Mesías. Seguramente María recuerda cuando en Isaías se declaró acerca de este vaso, que decía en Isaías 7:14: por tanto el Señor mismo dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y es prácticamente el cumplimiento que ella está viendo en este momento, ¿verdad? ¿Cómo es que el ángel le dice: tú
eres un vaso. Y ella empieza a recordar que la escritura habla de este vaso. Y lo único que ella limitó a decirse es, hágase conmigo, conforme a la palabra del ángel y conforme a la palabra que está en la escritura de esa virgen. Si yo fui la que te dio gracia, hágase conmigo. Y eso es algo lindo, porque hoy lo que te vengo a decir es que Dios para ti te llamó para un destino de bien. Y nuestra responsabilidad es buscar y hallar ese propósito. Puedo recordar cuando un profeta, un amigo mío que se llama el profeta Kevin Leal, él me contó de una visión, o bueno, él dice que él estaba en su habitación y que él como que fue tomado y fue llevado a, pues como que fue tomado y llevado al cielo, diría yo, es lo que él lo contaba así. Y dice que cuando él estaba con la persona, el personaje que lo estaba llevando, él dice que lo llevó a una habitación inmensa donde habían un sinnúmero como en lugar de libros, como espacios. Y en cada espacio habían dos especies de ranuras con alguna especie de libro. Bueno, él no supo decir si era un libro, pero eran dos que estaban, por cada ranura representaba a cada persona. Y que él le dijo, en una de estas está el libro de las obras, el diseño que esta persona tenía que haber alcanzado. Y en el otro está el libro de las memorias, lo que se está escribiendo para esto. Y le motivó al profeta Kevin diciéndole, es la voluntad de Dios que todos ustedes provoquen que la gente anhele encontrar el propósito por el cual él vino a esta tierra. O sea, el propósito de su diseño. Y esto no es si usted trabaja en una iglesia o es pues pastor o tiene una posición. No, esto solo es que usted esté enamorado de Dios y que le ame de todo corazón. Porque de esa manera el Padre se va a mostrar a nosotros. Bueno, pero vamos a hallar, por ejemplo, otros que hallaron su diseño. Por ejemplo, Nehemías. Mire, él era copero del rey. Y solo bastó de escuchar el testimonio de alguien que regresaba de Jerusalén diciendo de que el templo o el altar del templo no tenía, toda esa ciudad no tenía muros. Y él tuvo la carga de poder denegar al rey, y él mismo le dijo que Dios le había puesto esa carga. O sea, él halló el propósito que él tenía para el pueblo y para con Dios, y que era edificar muros para Israel. Pedro era un pescador. O sea, mire, él era pescador. Y dice que cuando fue alcanzado, él fue alcanzado con la nueva propósito, diciéndole, ya no vas a ser pescador de peces, sino ahora vas a ser pescador de hombres. Y a ti te daré. Y le dio a él como, llamémosle, una figura para la iglesia, la autoridad para poder tomar de lo que hay en el cielo y bajarlo a la tierra. Y todos podemos hacerlo igual que Pedro. Encontramos un Mateo. Mire, Mateo era un recaudador de impuestos. Si ahorita si estuviéramos en Guatemala, él era de la SAT. Y algunos, estas posiciones no son bien vistas, porque obviamente dices que estos me quitan. No, pero es un dinero que sirve para la comunidad. Pero él, siendo un recaudador de impuestos, fue llamado y él encontró su propósito cuando escribió un evangelio que lleva su nombre. Un Lucas. Mire, Lucas, él era un médico.
aparte de escribir un evangelio, también escribió el libro de los Hechos. Y no solo esto, Pablo escribió de Lucas que él era el médico amado y el muy amado Lucas. Así se refería Pablo de Lucas. O sea que él debe haber sido mucha empatía, diría yo. Pero Zaqueo, ¿sabe? El Zaqueo era aquel hombre bajito que oyó de Jesús, se levantó al árbol y Jesús lo vio y le dice, baja porque hoy a tu casa debo de ir. Y Zaqueo, él encontró el propósito cuando conoció a Jesús, sabiendo que ese propósito era que quedara registrado por las posteridad, que nosotros, aún con nuestras riquezas, podemos buscar a Jesucristo en todo momento. Saulo era el perseguidor de la iglesia, pero él halló su propósito cuando iba camino a Damasco y el Señor se le presenta y lo bota del caballo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice, ya tu nombre no será Saulo, sino será Pablo, ¿verdad? Cada uno encontraron un propósito. Barrabás, aunque usted diga, pero Barrabás fue el otro que fue sentenciado con Jesús. Sí, pero si usted quisiera verlo, Barrabás fue el primero a quien Jesús le dio vida con su vida físicamente. Y después dice la historia, eso no está en la escritura, pero dice la historia que Barrabás conoció a Jesucristo y se hizo un buen creyente. Entonces, en todos estos vemos, y todos estos personajes de la escritura encontramos que ellos anduvieron hallando la razón de su destino. Pero lo importante es que tú digas, ¿para qué vine? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué? Y esta palabra acerca del propósito la hallamos en Romanos 8:28. Dice de esta manera, mire cómo dice. Y sabemos que para los que aman a Dios, yo te pregunto, ¿tú amas a Dios? Todas las cosas cooperan para bien. Si tú amas a Dios, fuiste destinado para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. O sea que nuevamente, aquellos que le aman, que le conocen de corazón, todas las cosas van a cooperar para bien. Todas las cosas, dice, van a ser para bien. Fuiste destinado para el bien. Pero, ¿qué tienes que hacer? Encontrar tu propósito. Para decirle, Señor, heme aquí, heme aquí. Esta palabra, propósito, viene de una palabra griega que es prótesis. Sí, como prótesis ortopédica. Prótesis es lo mismo que decir como un designio o algo que fue diseñado. Una prótesis. ¿Qué se puede usted imaginar de una prótesis? Por ejemplo, recién estaba viendo las Olimpiadas de personas con impedimentos y me sorprendió ver que hay personas que logran alcanzar velocidades increíbles teniendo una pierna con una prótesis. O sea, con llamémosle, un reemplazo de la pierna con otro elemento. Entonces, cuando el Señor dice que nosotros fuimos llamados conforme a una prótesis, es que Él dice que Él como que Él nos mira y te dice, tú tienes un propósito en esta vida y te has estado desviando. Yo voy a tener que, como el alfarero, volver a configurar, volver a hacer esta parte de tu vida para que tengas una prótesis que te ayude a alcanzar el llamado por el cual yo quiero que tú recibas el bien.
Porque el anhelo del Padre es que nosotros seamos destinados al bien. Claro que sí. Por ejemplo, hay varios en la Escritura que le pidieron a Dios: Señor, que quiero volver a descubrir mi propósito o una prótesis por el cual yo nací. Un caso fue David. David, cuando él pecó y se dio cuenta, él cayó en cuenta que él había sido, se convirtió en infiel, en adúltero, en fornicario, en homicida, incluso engañador. Y él se arrepintió. Él dijo: Señor, quiero cambiar, quiero ser diferente. Y dice el Salmo 51:10 que él dice: crea en mí, oh Dios, dame una prótesis, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Dame, Señor, un espíritu diferente que te pueda amar como tú amas. Moisés, cuando Dios lo alcanzó, miren, si usted hubiera encontrado a Moisés, él era prácticamente, ya era un fracasado en el desierto. Porque él sabía que él vivió 40 años en la corte de Faraón y tuvo la mejor educación, pero él mató a uno de los egipcios y salió huyendo. Y lo estaban buscando por homicida. Y cuando él llega al desierto, él en el desierto, pues yo me imagino que después de estar viviendo 40 años en el desierto, él llega a la comprensión o a la, como decirte, bueno, ya estoy aquí, ni modo, ¿verdad? Soy un fracasado porque no logré aprovechar la oportunidad que tuve estando en la corte de los egipcios. Pero Dios lo alcanza. Y cuando Dios lo alcanza y le da su propósito, Moisés viene y le dice: pero yo tengo un problema, Señor. Tú me estás diciendo que me voy a enfrentar a Faraón y yo voy a tener que decirle a él muchas cosas, pero yo dice ahí, soy tardo en el habla y torpe de lengua. Da la impresión como que si él fuera tartamudo. Y Dios le dice: pero aún así, Moisés, tú me vas a ser muy útil. A mí este tipo de semejanzas me asombra, porque lo único que yo puedo ver es que Dios te dice: si aún tú crees que no tienes las habilidades para que encuentres el propósito por el cual naciste, solo pídemela. Yo te puedo dar una prótesis. Y a Moisés le dijo: bueno, la prótesis tuya va a ser tu hermano Aarón. Él, aunque tú hables, pero él es el que se va a expresar ante el faraón. Qué lindo esto. O el caso de Malco. Malco es una historia hermosísima porque él era siervo del sacerdote cuando fueron a capturar a Jesucristo. Y cuando lo tomaron, lo aprisionaron, dice que Pedro salió en defensa y agarró su espada y le cortó la oreja a Malco, le voló la oreja. Y dice que Jesús vino y le dije: si tú sin tu oreja pierdes el propósito por el cual tú serviste toda tu vida como siervo, buscando el futuro de ser un sacerdote en ese templo. Y sin oreja es imposible, porque para ungirlo había que ungirlo el lóbulo de la hoja de derecha, el pulgar derecho y el pulgar del pie derecho. O sea que este Malco sin su oreja estaba perdido. Pero el Señor viene y agarra la oreja y se la vuelve a colocar, sana, ora por él, es sanado, y le devolvió por medio de una prótesis su propósito. Jacob, este es un ejemplo hermosísimo, porque tú sabes qué significa Jacob, que era el hermano de Esaú, el hijo de Isaac y Rebeca. Jacob significa el suplantador,
el que viene detrás, el que viene, en otras palabras, el que le va a arrebatar, y eso fue lo que él hizo. Él le arrebató a Esaú, de alguna manera, la bendición del padre. Y le compró la primogenitura porque Esaú la menospreció. Pero el Señor cuando Jacob busca a Dios y se encuentran, el Señor le dice, tu nombre ya no va a ser el usurpador, ya no va a ser el que arrebata, ahora tu nombre va a ser Israel, que significa el que camina con Dios. Aleluya. Padre mío, que yo pueda ser alguien que camine contigo, porque así le pasó a Enoc, que es tanto estar caminando con Dios, un día Dios se lo llevó. Aleluya. Bueno, mis amados, mi anhelo hoy es pedirle a Dios que tú encuentres el propósito en tu vida y que halles ese destino de bien. Fuiste destinado al bien que Dios tiene. Si tú dices, sí, pero yo veo en mi vida cosas que son muy deficientes. No te compares, no te califiques, porque Dios no escoge tus habilidades ni tus obras, dice. Él, antes de las obras de Esaú y Jacob, ni por eso las escogió. Él los escogió, él escogió aquel por vaso de misericordia. Por cuanto se estuvo dispuesto a decirle, Señor, encuéntrame, búscame, aquí estoy. Porque dice este verso, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar, aleluya, lo que es fuerte. Y lo vil despreciado del mundo ha escogido Dios. No importa cómo te consideres, Él solo necesita un corazón arrepentido. Un corazón que esté dispuesto a decirle, Señor, encuentra en mí alguien que te pueda ser útil. Y te puedo asegurar que Dios te va a encontrar y vas a ser una persona de bendición. Yo quiero orar hoy por ti y pedirle a Dios que te bendiga enormemente. Ahí donde estás. Si tú sabes que te has alejado del Señor, si tú sabes que ya no tienes esa pasión por el Señor como antes, repite conmigo esta oración y di conmigo de esta manera. Repite conmigo. Señor Jesús, hoy te pido de todo corazón que te acerques a mí. Hoy le pido que Jesús entre a mi vida. Te reconozco como Señor y Salvador. Perdona mis pecados. Dame la vida eterna. Dame la vida eterna. Espíritu Santo, ven a mí. Padre mío, yo bendigo a aquella persona que está ahí conmigo escuchando este mensaje, y desde ya yo le pido que seas tú, por Dios, que tú le des esa oportunidad que pueda hallar su destino. Señor, que pueda hallar su propósito. Yo te pido que lo bendigas en gran manera y que después de este día, Señor, se levante en alto, con la mirada en alto, sabiendo que fue destinado para buscar el bien. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, con esto terminamos. Te bendigo enormemente. Mi anhelo es que seas bendecido en todo y que encuentres el bien en todo lo que hagas. Amén y amén. Bendiciones. Hasta la próxima.